La industria financiera también ejerce su influencia de maneras más sutiles. Esto es algo que la mayoría de los estadounidenses no saben. Corrompió el estudio de la economía misma. La desregulación tiene un gran apoyo financiero e intelectual, porque la gente argumenta de manera de beneficiarse. La profesión del economista es la fuente principal de esa ilusión. Desde los 80, los economistas académicos han sido grandes defensores de la desregulación y jugaron papeles de mucho poder a la hora de trazar la política de Estados Unidos. Muy pocos de estos expertos en economía advirtieron de la inminencia de una crisis, e incluso luego de la crisis, muchos de ellos se opusieron a las reformas. A los que enseñaban estas cosas les pagaban mucho dinero como asesores. Los profesores facultados en negocios no viven con el salario de la universidad. Les va muy bien. En la última década, la industria de los servicios financieros invirtió $5.000 millones en contribuciones políticas en los Estados Unidos. Es mucho dinero. ¿Eso no le molesta? No. Martin Feldstein es profesor en Harvard y es uno de los economistas más prestigiosos del mundo. Fue el mayor asesor económico del presidente Reagan y fue uno de los principales arquitectos de la desregulación. Desde 1998 hasta 2009, estuvo en el directorio tanto de AIG como de AIG Financial Products, donde ganó millones de dólares. ¿Se arrepiente de algo al haber estado en el directorio de AIG? Sin comentarios. No me arrepiento de lo que hice en el directorio de AIG. ¿No? Ninguno, en absoluto. Por supuesto que no. Bien. ¿Lamenta las decisiones de AIG? No puedo decir nada más sobre AIG. Enseñé en Northwestern, Chicago, Harvard y Columbia. Glenn Hubbard es el decano de la Facultad de Negocios de Columbia y fue el presidente del Consejo de Asesores Económicos de George W. Bush. ¿Cree que la industria de servicios financieros tiene demasiado poder político en los Estados Unidos? No lo creo, no. No me da esa impresión por todos los castigos que suelen recibir en Washington. Muchos académicos prestigiosos hacen fortunas disimuladamente ayudando a la industria financiera a incidir en los debates públicos y en la política. The Analysis Group, Charles River Associates, Compass Lexicon y el Law and Economics Consulting Group, todos manejan una industria multimillonaria que permite la contratación de expertos económicos. Dos banqueros que usaron estos servicios fueron Ralph Cioffi y Matthew Channing, los administradores de fondos de inversión libre de Bear Stearns, procesados por fraude con títulos. Luego de contratar a The Analysis Group, ambos fueron absueltos. A Glenn Hubbard le pagaron $100,000 para testificar en su defensa. ¿Cree que la disciplina económica tiene un problema de conflicto de intereses? No sé a qué se refiere. ¿Cree que una parte significativa de la disciplina económica, una gran cantidad de economistas, tienen conflictos de intereses financieros que en cierto sentido podrían teñir o poner en duda? Ya entendí lo que dice, lo dudo. La mayoría de los economistas académicos no son gente adinerada. Hubbard gana $250,000 al año por ser parte del directorio de MetLife. Antes estuvo en el directorio de Capmark, un prestamista hipotecario comercial muy importante durante la burbuja que quebró en 2009. También asesoró a Nomura Securities, a KKR Financial Corporation y a muchas otras firmas financieras. Laura Tyson, que se negó a ser entrevistada para esta película, es profesora en la Universidad de California, Berkeley. Fue la presidenta del Consejo de Asesores Económicos y luego directora del Consejo Económico Nacional durante la presidencia de Clinton. Poco después de abandonar el gobierno, se unió al directorio de Morgan Stanley, que le paga $350,000 al año. Ruth Simmons, la presidenta de la Universidad Brown, ganó más de $300,000 al año en el directorio de Goldman Sachs. Larry Summers, que como secretario del Tesoro jugó un papel clave en la desregulación de derivados, se convirtió en presidente de Harvard en 2001. Allí ganó millones de dólares asesorando a fondos de inversión y ganó aún más millones dando charlas en bancos de inversión. Según su declaración jurada, el patrimonio neto de Summers es de entre $16,5 millones y $39,5 millones. Frederick Mishkin,
que regresó a la Facultad de Negocios de Columbia luego de abandonar la Reserva Federal, informó en su declaración jurada que su patrimonio neto es de entre 6 millones y 17 millones de dólares. En 2006 usted fue el coautor de un estudio sobre el sistema financiero de Islandia. Sí, Islandia también tiene excelentes instituciones, poca corrupción e imperio de la ley. La economía ya se adaptó a la liberación financiera que se alcanzó hace ya un tiempo. Está bastante presente una regulación y supervisión prudenciales. Sí, ese fue el error. Resultó que la regulación y supervisión prudenciales no estuvieron muy presentes en Islandia. Sobre todo, ¿Qué lo hizo pensar que sí? uno trabaja con la información que tiene y la opinión general era que Islandia tenía muy buenas instituciones, que era un país muy avanzado. ¿Quién le dijo eso? ¿Qué clase de estudio hizo? Bueno, uno habla con la gente, uno confía en el Banco Central, que fue el que fracasó en esta tarea. Es obvio que entonces, ¿Por qué confía en el Banco Central? bueno, uno confía porque tiene que trabajar con la información que tiene. ¿Cuánto le pagaron por escribir esto? Me pagaron, creo que fue alrededor, está declarado. La Cámara de Comercio de Islandia pagó a Frederick Mishkin $124,000 para escribir este estudio. En su currículum cambió el título de este artículo. Pasó de ser estabilidad financiera en Islandia a ser inestabilidad financiera en Islandia. No lo sé. Si usted dice que dice eso, si hay un error, hay un error. Lo que debe estar disponible cuando alguien hace un estudio sobre un tema es información sobre si tienen algún conflicto financiero con este estudio. Si mal no recuerdo, no hay una política que determine esto. No creo que sea posible que alguien no lo haga. Debe incluirlo en el estudio. Hay importantes sanciones profesionales por una omisión así. No noté que en el artículo indicara que la Cámara de Comercio de Islandia le había pagado para escribirlo. No, no lo indiqué. Bien. Richard Portes es el economista más famoso de Gran Bretaña y es profesor de la Facultad de Negocios de Londres. A él también la Cámara de Comercio de Islandia lo contrató en 2007 para escribir un informe que elogiara al sector financiero islandés. los bancos son sumamente líquidos. De hecho, ganaron dinero con la caída del krona islandés. Su financiamiento en el mercado está asegurado para el próximo año. Son bancos fuertes. Richard, muchas gracias. Al igual que el informe de Mishkin, el de Portes no revelaba que la Cámara de Comercio islandesa le había pagado. ¿Harvard exige que se comunique un conflicto de intereses financiero en las publicaciones? No que yo sepa. ¿Exige a la gente que informe las compensaciones que recibieron por actividades que realizan fuera de aquí? No, ¿No cree que eso es un problema? no veo por qué. Que Martin Feldstein estuviera en el directorio de AIG, que Laura Tyson estuviera en el directorio de Morgan Stanley, que Larry Summers ganara $10 millones al año asesorando empresas de servicios financieros es irrelevante. Sí, es irrelevante. Sí, básicamente sí. Escribió una gran cantidad de artículos sobre una gran amplitud de temas. ¿Nunca le pareció apropiado investigar los riesgos de que no se regularizaran las permutas de incumplimiento crediticio? Nunca lo hice. Le hago la misma pregunta con respecto a las compensaciones de los ejecutivos, a las regulaciones de la autoridad corporativa, las consecuencias de las contribuciones políticas. No tengo nada que agregar a esos debates. Estoy mirando su currículum. Me parece que la mayoría de sus actividades fuera de la universidad son acuerdos de asesoría y dirección con la industria de los servicios financieros. ¿Está de acuerdo con esta impresión? No, hasta donde yo sé, mis clientes ni siquiera están en mi currículum, no lo sé. ¿Quiénes son sus clientes? No creo que deba discutir eso con usted. Bien. De hecho, le quedan pocos minutos y la entrevista acabará. ¿Asesora a alguna empresa de servicios financieros? La respuesta es afirmativa. ¿Y Pero no quiero entrar en detalles sobre ese tema. incluyen otras firmas de servicios financieros? Posiblemente. ¿No lo recuerda? Esto no es una declaración, señor. Tuve la amabilidad de dedicarle mi tiempo y veo que fue inútil, pero tiene 3 minutos más. Haga su mejor pregunta. En 2004, en el auge de la burbuja, Glenn Hubbard escribió un estudio muy leído junto a William C. Dunkley, el jefe de economistas de Goldman Sachs. En el estudio, Hubbard elogiaba los derivados y la cadena de titulización, argumentando que había mejorado la distribución de capital y que fomentaban la estabilidad financiera. Mencionaba que reducían la volatilidad de la economía y sostenía que las recesiones se habían vuelto menos frecuentes y más fáciles de superar.
Los derivados protegían a los bancos de las pérdidas y ayudaban a distribuir el riesgo. Un investigador médico escribe un artículo diciendo, para tratar esta enfermedad debe recetar esta droga. Resulta que el 80% de las ganancias de ese doctor provienen de la fabricación de esa droga. ¿Eso no le molesta? Creo que sin duda es importante revelar las... Creo que eso también es distinto a los casos de los que hablamos aquí porque... Los presidentes de las universidades de Harvard y Columbia se negaron a hacer comentarios sobre conflictos de interés en la academia. Ambos se negaron a ser entrevistados para esta película. ¿Qué indica esto sobre la disciplina económica? Bien, en realidad no tiene ninguna relevancia en absoluto. En realidad yo creo que es una parte importante del problema. Parte 5.